La elección incondicional. El Salmo 70, versículo 4, escribió el salmista lo siguiente: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Hoy celebramos el Día del Señor, en el cual todos nosotros nos reunimos para adorarle. Así que debemos tener un motivo de gozo, de alegría, de gratitud, porque en adoración nos reunimos de manera congregacional y nos acercamos a ese Dios vivo. En el nombre de su amado Hijo Jesucristo, esta mañana vamos a exponer esta enseñanza y la predicación inclusive que trae el sermón por medio del pastor, la cual nos va a enseñar una vez más todo lo que Dios ha revelado en su palabra y de la importancia de saber quién es ese Dios que por medio de su Hijo nos ha rescatado y quiénes somos nosotros delante de Él. Te damos gracias, Señor, por este tema que vamos a exponer esta mañana y vamos a entender la importancia de esta elección incondicional o inmerecida, Señor. Pero todo, Señor, viene de ti, te damos gloria y honra a ti, Dios Padre Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, la elección incondicional es la segunda palabra que está escrita en ese acrónimo llamado TULIP. Recuerden, como lo explicábamos la semana pasada, son palabras, o es una palabra en inglés con las siglas o las principales letras que define cada una de ellas, y que en español vimos la semana pasada la número 1, la depravación humana, y ahora la elección incondicional. La elección incondicional también es llamada inmerecida, o soberana, o simplemente gracia inmerecida. Pero, ¿qué es esto? La elección incondicional significa, para los que anotan, significa que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, previendo el pecado del hombre a una multitud incontable de personas para salvarlas. No porque vio que creerían o consideró algo bueno en ellas, sino que lo hizo en amor y en misericordia, según su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia. Esta doctrina o enseñanza es conocida como una doctrina calvinista, que afirma, que sustenta, que sostiene que Dios elige a ciertas personas para salvación sin considerar algún mérito u obra del ser humano. Y esta elección se basa únicamente en la voluntad soberana de Dios. Hay varios pasajes bíblicos que dan certeza de que Dios ha hecho su elección. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 14, 3 veces nos dice Dios que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gracia. 3 veces. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Versículo 5. Nos predestinó. Versículo 11. También hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, leemos que todas las cosas cooperan para bien para los que fueron llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, a estos predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Como bien dice esa escritura, a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, también glorificó. Así que, como podemos ver de inmediato, aquí hay una evidencia de la predestinación,
Todavía hay quienes discuten esto. Y en el mundo cristiano, dentro de la iglesia cristiana, se discute este punto. Pero aquí hay una certeza de que ciertamente Dios predestinó a un grupo de personas. Y la predestinación, como la vemos aquí, esta evidencia indica que, a pesar de ser una enseñanza que en aquel tiempo mostró Juan Calvino, es palabra de Dios escrita por el apóstol Pablo, inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. De manera que esta es una enseñanza que se origina no en Calvino, no en el apóstol Pablo, sino en Dios. A los creyentes se les ha dado vida espiritual y han sido traídos a la fe. Y no porque nosotros quisimos, sino porque una obra perfecta hecha por medio del Espíritu Santo a ustedes y a mí. Esta es una doctrina que debe tratarse con mucho cuidado y no debemos ignorarla. ¿Por qué? Porque es una enseñanza bíblica, por lo tanto no debemos dejar de estudiarla. Lo que la predestinación significa en su forma más elemental es que nuestro destino, sea el cielo o sea el infierno, lo ha decidido Dios. No solo antes de que nosotros lleguemos allí, al cielo o al infierno, sino desde antes de que nosotros hubiésemos nacido. Y esto nos lleva a entender que nuestro destino está absolutamente en las manos de Dios. John Piper decía: la elección incondicional debemos abrazarla porque es verdadera y además valiosa, y la razón por la que es valiosa es porque es verdadera. Así que abrazar la naturaleza incondicional de la elección es vital si queremos llegar a comprender la grandeza de la gracia de Dios. Él no nos confiere su gracia por algún bien que nosotros hayamos hecho, ya sea en el pasado o en el futuro. De hecho, la Escritura describe la depravación del hombre de la forma más directa, cuando en Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12 leemos que no hay justo, uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La primera doctrina representada en el acrónimo TULIP, que la vimos la semana pasada, establece el rumbo lógico para esta doctrina subsecuente, como esta, la elección incondicional. Teníamos que ver aquella primero, ver el estado depravado, inmoral, imperfecto, débil, para podernos dar cuenta de que realmente, si estamos aquí, si reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es por obra exclusivamente de Él, no por nosotros, no por nuestra inteligencia. La doctrina de la depravación total hace necesaria una elección incondicional. Merecemos la justa ira de Dios y carecemos de esperanza, aparte de la gracia salvadora de Jesucristo. Si apartamos eso, no tenemos esperanza. Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3 lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Gloria a Dios. Nuestra gracia debe depender de la gracia electiva de Dios. Ante esto, Agustín de Hipona, ese gran filósofo y cristiano posteriormente en su vida, él se preguntaba lo siguiente. Escuchen la pregunta. ¿Qué fue lo que él eligió en los que no eran buenos? Es decir, ¿qué vio Dios en cada uno de nosotros? Porque no fueron escogidos por su bondad, ya que no podían ser buenos sin ser escogidos, ya que la gracia no sería gracia si mantuviéramos la prioridad del mérito, como dice el apóstol Pablo en referencia a la elección de la gracia. Dice Pablo, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia, y añade, pero si es por gracia, ya no es en base a obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. En tal sentido, el doctor R.C. Sproul definió la elección incondicional de la siguiente manera. La visión reformada de la elección, conocida como elección incondicional, significa que Dios no prevé una acción o condición por nuestra parte que le induzca a salvarnos. Más bien, la elección descansa en la decisión soberana de Dios de salvar a quien Él le plazca. Es decir, Dios no pudo o no se puso a analizar realmente qué había en el corazón de cada uno de nosotros para definir y llegar a la conclusión de que sí, este es bueno, a este le voy a dar gracia, a este no, a este le voy a dar un poquito, a este otro que no, quizás más adelante. No, Dios no vio eso. Muy diferente a nosotros. Nosotros nos jactamos de seleccionar a nuestras amistades. Y según la apariencia, bueno, me cae bien este hermano. Gracias a Dios que Dios no ha visto eso. No tomó eso en cuenta, porque si no, no nos hubiera brindado su gracia a cada uno de nosotros. Entonces, el término incondicional no significa que no haya causa para la gracia electiva de Dios. Más bien significa que no hay causa o condición en nosotros para ser postulados a que Dios nos dé su gracia. La Escritura deja claro que la condición de Dios de su pueblo es buena intención de su voluntad. Pablo, otra vez, en Efesios capítulo 1, versículo 5, escribió: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Jonathan Edwards, en su sermón Libertad de la Voluntad, afirmó: Dios ha determinado absolutamente desde la eternidad lo que sucederá con respecto a cada persona y cada cosa. Esta determinación de Dios es lo que propiamente se llama predestinación. Mis hermanos, debemos darnos cuenta de que la elección no es solo una elección que Dios hace, sino también es una revelación de su amor. ¿Qué? De Jonathan Edwards, lo que afirmó él en su sermón. Dios determinó absolutamente desde la eternidad lo que sucederá con respecto a cada persona y cosa. Y esta determinación de Dios es lo que propiamente se llama predestinación. La Biblia no solo nos dice que Dios escogió a algunos, sino que también nos cuenta por qué los eligió. Y al hacerlo, la Escritura nos da un vistazo, por así decirlo, del corazón de Dios. Dios escogió a algunas personas
para vida eterna simplemente porque las amaba. El escritor Ronald Hanko, en su libro de la doctrina de la piedad, escribió lo siguiente, abro comillas: este amor de Dios es eterno. Él siempre ha amado a su pueblo. Este amor de Dios es incondicional. No es una respuesta a lo que los hombres hacen. Dios no los ama porque ellos lo amaron primero a Él. Él fue primero en amar y Él ama desde la eternidad, según nos dice Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 19. Y este amor de Dios es soberano, es poderoso. Nunca se va incumplido, sino por la muerte de Jesucristo obtiene completa salvación para todos aquellos por quienes Cristo murió. Vean Juan capítulo 3, versículo 16. De manera, mis hermanos, que creemos que la elección es un acto soberano de Dios, de escoger a algunas personas para salvación y vida eterna, y creemos también que Dios hizo esta elección incondicional en la eternidad. Él nos elige ahora en el tiempo, o Él no elige ahora en el tiempo en respuesta a los hombres que hacen, sino más bien Él ha escogido a algunas personas para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. El amor de Dios es increíble. Para muestra un botón, hoy pudimos despertar y estamos aquí. Y digo que es increíble ese amor de Dios a la sombra de esa cruz de Jesús, como la luz de lo que Él hizo por pecadores perdidos. Cuanto más sorprendente es el amor de Dios cuando recordamos que eternamente, inmutablemente y sin condiciones, Él amó a los suyos. Es de hecho un amor que excede todo conocimiento, tanto en la anchura, como en la longitud, como en la profundidad, como en la altura. Es decir, no se puede medir. En Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 10, dice: procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí Pedro está poniendo un énfasis cuando escribió: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esto significa que conociendo vuestra elección y nuestra perseverancia en la fe y vivir en santidad, entonces necesitamos conocer muy bien lo que la palabra de Dios dice al respecto y también acerca de nuestra elección. En tal sentido, la elección, mis hermanos, sí importa. De lo contrario, la Biblia no hablaría tanto de ella. Y todo lo que está en la Biblia es para nuestro bien. Y también ver cómo Dios quiere que nosotros vivamos a la luz de ella. Tengamos presente, amados hermanos, que conocer la importancia de cómo Dios nos salva tiene repercusiones eternas, porque agradeceremos a Él por eso que hizo en nosotros durante toda la eternidad. Otra vez Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo
aceptos en el amado. En otras palabras, esta doctrina enseña que Dios no nos escogió porque fuéramos bonitos, porque nos vestimos bien, porque somos más santos que el otro, o porque tenemos más inteligencia que el de al lado, o porque somos más gorditos o más flacos. No, nada en nosotros nos inclina a ese puesto de habernos dado ahora a nosotros la complacencia de la gracia que el Señor tuvo en nosotros. De hecho, si Él no nos escoge en amor, ninguno de nosotros lo hubiésemos reconocido ni lo tendríamos en fe, porque nuestros corazones están endurecidos por el pecado. Al menos que Dios tenga misericordia de nosotros, nos llame eficazmente, puede ocurrir lo contrario, como está ocurriendo en cada uno de nosotros. Como decíamos la semana pasada, hermanos, lo que hay en nuestro ser es maldad. Y me dirá usted, pero ¿cómo? Si ya yo acepté al Señor, ya yo soy salvo, ya no soy pecador. No se diga mentiras. Hay remanente de pecado en cada uno de nosotros. Yo no puedo leer sus pensamientos, ustedes tampoco pueden leer los míos. Y eso es una constante, segundo a segundo, sin fin de imágenes que nos llegan a nuestra mente. Inclusive en este momento que le estoy hablando, quizás usted está escuchando, pero está pensando otra cosa. Así que hasta en los pensamientos somos atacados. Una lucha entre el cuerpo y el espíritu. Esta doctrina nos hace o nos debe hacer humildes delante de ese Dios 3 veces santo, y consecuentemente viviremos con más gozo en Él, siendo profundamente agradecidos. Esto nos apunta a un Dios que es soberano y santo, muchísimo más de lo que nosotros podemos pensar. Esto también nos impulsa a perseverar en la fe y en la santidad. Miren, cuando leemos a Romanos, la carta de los Romanos capítulo 9, allí podemos entender realmente la elección incondicional y la soberanía de Dios. Si usted ha leído eso, usted sabe que Pablo, luego de hablar de su amor por los judíos y su dolor por la incredulidad de ellos, explica que Dios no falló en sus promesas a Israel, porque en realidad ellas nunca fueron para todos los que físicamente fueron descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan las discusiones de Jesús con los fariseos? Que ellos argumentaban, somos hijos de Abraham. Y imagino yo que les diría a Jesús, y escuchen esto, una muestra de eso es que Dios ha escogido bendecir a Isaac y no a Ismael, y ambos eran hijos ¿de quién? De Abraham. Una prueba más de todo esto es que Dios haya escogido a Jacob en vez de Esaú. Eran gemelos, pero Dios escogió en amor a Jacob antes de que ambos hermanos hubieran nacido o hecho cualquier cosa. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama. Les invito a leer ese pasaje o ese capítulo, Romanos capítulo 9. Sin conocer esto no tendríamos un fundamento eterno y 100% sólido para creer en las promesas de Dios. Esta doctrina también nos hace ser más audaces, o debe llevarnos a ser audaces, es decir, a ser atrevidos, intencionales, osados en la proclamación del Evangelio de Cristo. Y una de las razones por las que Pablo no se avergonzaba del Evangelio era que él sabía que Dios tenía escogidos. Por ello llegó a decir que todo lo soportaba por amor a ellos. Pablo sabía que lo que estaba enseñando era polémico.
Y muchas personas protestaban. Inclusive dirían algunos, eso que está diciendo Pablo es injusto. Así que inmediatamente ante esta respuesta, Pablo argumenta otra cosa. En el mismo capítulo 9 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Mis hermanos, ya estoy por terminar esta breve enseñanza, pero creo que es una enseñanza, a pesar de que corta, pero muy sustantiva. A pesar de que simple, muy directa. Esta es una verdad que cuando es bien expuesta en amor, deja sin excusa a las personas cuando son llamadas a creer en Cristo y a vivir en santidad. Elección incondicional significa que nada en nuestras vidas pasadas puede ser usado por alguien o por nosotros mismos para decir que no somos escogidos por Dios. Esta doctrina no apaga la fe, por el contrario, la aviva. Nos quita excusas como Dios no puede amarme porque yo he pecado demasiado. Y si tenemos fe, aunque sea diminuta, podemos tener certeza de que somos escogidos y eternamente amados por Dios, y por lo tanto Él no nos abandonará jamás. Esta enseñanza nos consuela en medio de nuestras dificultades. El Dios que no debe misericordia ha tenido misericordia de ustedes, de mí, y eso lo cambia todo, mis hermanos. Por eso digo que Él nos debe consolar en nuestras dificultades, porque Él está allí con nosotros, en medio de nuestras situaciones familiares, nuestras propias situaciones, enfermedades, por ejemplo. En medio de esa circunstancia, allí está Dios con nosotros, porque a Él le place. Lo menos que debemos hacer nosotros es mirar para otro lado. En medio de las dificultades, mantengámonos firmes como lo hizo Jesucristo en el Gólgota. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, Señor, con esto. Como dijo Pablo, con esa bendición espiritual en los lugares celestiales, Señor. Según tú nos escogiste, Señor, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Y que en amor, Señor, tú nos predestinaste para adoptarnos como hijos tuyos, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por el puro afecto de tu voluntad, Señor, por tu puro amor, Dios Santo, porque a ti te plació, amado Dios Todopoderoso. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, a pesar de las circunstancias que vivimos, Señor, para que todo lo hagamos según el propósito, Señor, que tú tienes en cada uno de nosotros, Señor. Que todo lo que hagamos sea para tu alabanza, Señor, para tu gracia, Señor, en la cual tú nos has hecho ahora aceptos, siendo tu amado, Señor. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén, Señor.